todos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Espero que estén muy bien. Soy Ana Karen, muchísimo gusto de estar otra vez con ustedes. El día de hoy me tocó el tema de la providencia, así que vamos a indagar un poquito sobre lo que el Señor tiene que decirnos acerca de su providencia. Y bueno, pues me gustaría primeramente empezar con un poquito de la bibliografía que pude recabar al respecto. Uno de ellos es el libro de Providence de John Piper, su traducción al español Providencia. Y me gustaría primero como que aclaremos un poquito el término de providencia. Cuando nosotros escuchamos providencia, proveer, pensamos que es cuando el Señor suple nuestras necesidades físicas o materiales. Y no está de todo mal. De hecho, hay un salmo que respalda que una de las cosas que la providencia manifiesta es que el Señor está al tanto de su creación y está al tanto del ser humano como corona de su creación, pero hay un significado mucho más profundo y rico que me gustaría que el día de hoy viéramos. En el libro de John Piper que les comentaba, me gusta mucho la forma en la que John Piper empieza, porque él dice, la razón de este libro, la razón de que este libro sea acerca de la providencia del Señor, más allá de que sea de la soberanía del Señor, es porque el término soberanía no contiene el sentido de una acción con propósito. Y en una traducción en español que también llega a observar dice una acción intencional. Pero el término providencia lo hace. La soberanía se enfoca en el derecho y el poder de Dios para hacer su voluntad en él mismo, pero no expresa ningún deseo ni tampoco ningún objetivo. Pero no nos malentendamos. Obviamente, la soberanía del Señor tiene propósito. Claro que tiene un diseño y claro que persigue un objetivo. Pero nosotros sabemos que no nada más porque Dios es soberano, sino también porque Dios es sabio, y la Biblia manifiesta o porta esta imagen de que Él cumple su propósito en todo lo que Él hace. Entonces, John Piper sigue dando la introducción a su libro acerca de la providencia y es algo que me impactó mucho y que me hace pensar mucho, porque normalmente igual relacionamos el término de providencia con el término de soberanía. Sin embargo, el pensar que la providencia o la teología de la providencia tiene muchísimo más que ver con el propósito de las cosas que con el hecho de que el Señor sea más que suficiente o más que poderoso para hacer las cosas, le da un sentido completamente diferente, incluso en la forma en la que leemos y en la forma en la que nos relacionamos con la Biblia diariamente. Como les decía, la providencia tiene varios matices. Uno de ellos es el matiz de que el Señor suple nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades materiales. Vemos, por ejemplo, en Mateo que Jesús le dice a su pueblo, si los pájaros tienen de qué comer, o sea, si los pájaros no tienen de qué preocuparse y ellos son alimentados por el Padre, ¿cuánto más nosotros podemos confiar en que Él provee para nuestras necesidades? Pero me gustaría indagar un poquito más en la definición que nos brinda uno de los catecismos, o más bien confesiones de fe de Westminster. Esta confesión viene en el capítulo 5 de la confesión de fe de Westminster y dice, capítulo 5 de la providencia. Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su muy sabia y santa providencia, según su inefable presciencia y el libre e inmutable consejo de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. El Señor dirige, dispone, gobierna las cosas de tal manera que cumplen su propósito. Y pensando un poquito más en este tema acerca de la providencia y cómo podemos relacionarlo más con ejemplos que ya conocemos de antemano, estábamos pensando en alguna historia de la Biblia que reflejara de manera latente y de alguna manera implícita pero explícita a la misma vez la providencia del Señor. ¿Cómo entendemos la providencia? Como el Señor dirigiendo las cosas para cumplir sus propósitos. Y yo pensaba muchas veces en cómo nosotros como cristianos experimentamos situaciones, experimentamos cosas en la vida que muchas veces parecen no tener sentido. Y vemos a lo largo de la Biblia historias que reflejan exactamente esta doctrina de la providencia. Una de ellas es José.
José y su desgracia. Vemos cómo José es vendido por sus hermanos, abandonado por sus hermanos, y en ese momento podríamos pensar, fue todo, o sea, se acabó todo para José. Pero pasados los días, pasados los años, vemos que José, más bien que el Señor, tenía un propósito dentro de su providencia para el sufrimiento de José. José iba a servir como instrumento para alimentar al pueblo de Israel, alimentar al pueblo del que en algún momento el Salvador vendría. Y una de las cosas que es importante que recordemos siempre con este aspecto de la providencia es la providencia, y el tema central de esta doctrina es que el Señor haya provisto nuestra mayor necesidad. Jesús dijo que no hay por qué preocuparnos porque el Padre nos suple constantemente nuestras necesidades físicas, pero Jesús también es ese alimento y es esa provisión y la provisión más grande que necesitamos. En Romanos 5, vamos a agarrar nuestra Biblia en este momento y vamos a dirigirnos rápidamente a Romanos 5. Dice Romanos capítulo 5, versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Más adelante, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La doctrina de la providencia, su cimiento está básicamente en que necesitamos un Salvador y el Señor proveyó un Salvador. Y en la imagen más clara, o al menos una de las partes en donde vemos que el Señor se manifiesta en el Antiguo Testamento declarando ya que un Salvador vendría, es cuando Abraham tiene que sacrificar a su hijo y entonces el Señor provee un cordero. El Señor provee aquel que iba a morir. Y bueno, básicamente esa es un poquito acerca de la doctrina de la providencia. Hay mucho que decir, hay mucho que explicar, hay mucho que manifestar, pero 10 minutos es muy poquito para hablar acerca de esta doctrina, así que por el momento lo voy a dejar aquí. Pueden consultar la bibliografía en la descripción del video y pues les agradezco por haber visto mi video. Tengan muy bonito día. Bye bye.